Bien, el paso 2. Tenemos que conocer los 4 elementos del costo energético. Son 4 elementos que los tienen todos los días, que lo están utilizando todos los días, que es una parte del uso de la energía, pero muchas veces inconscientemente no los tenemos a la mano y es importante verlo. La eficiencia, el factor de potencia es el número 1, que es la eficiencia de operación de los equipos eléctricos. El factor de potencia es muy importante para las compañías suministradoras, porque es la forma es como ellos pueden estructurar su eficiencia y la carga en su sistema. Si nosotros tenemos un factor de potencia bajo, es decir, que estamos utilizando la energía, el equipo está utilizando la energía de manera ineficiente, las empresas suministradoras dicen, a mí me está costando más poderte entregar energía y por eso te voy a cobrar un sobrecargo si estás abajo del 90%. Si estás arriba del 90%, tú me estás ayudando a ser más eficiente y te voy a dar un beneficio. Esto es algo que hay que entenderlo y poderlo hacer de manera interesante para beneficio propio. Vamos a hablar en uno de los módulos muy específicamente del factor de potencia. El factor de carga es la eficiencia de operación de la empresa. Aquí, ¿qué tan bien estamos utilizando la eficiencia? La demanda contra el consumo. Como vieron en las gráficas anteriores, en los perfiles de carga, al principio teníamos un factor de carga alto, pero representaba mucho desperdicio. Después tenemos un factor de carga bajo, pero con ahorros muy importantes. Aquí lo que tenemos que ver es cuál es el factor de carga más adecuado para la operación de sus empresas. Y esto es diferente y es independiente para cada empresa. Y el factor de carga es el que nos va a decir el costo final promedio del kilowatt hora. Aquí es muy importante entender esto porque si vemos 3 o 4 empresas del mismo grupo que hacen más o menos lo mismo, cada una está comprando la misma galleta, pero lo puede estar pagando a diferente precio. Y eso tiene que ver por el factor de carga. Entonces, es importante conocer bien cómo se estructura el factor de carga y cómo nos están cobrando y qué es lo que podemos hacer para que esa eficiencia sea la mejor. El factor de servicio es la eficiencia de operación de la infraestructura eléctrica. Aquí era lo que les decía yo. Por ejemplo, en este caso ahí vemos un camión y tenemos un camión que cabe más cosas que en una pick-up que caben menos cosas. La pregunta es, si yo tengo un camión como el grande y solamente me la paso llevando 2 cajitas, el costo de tener ese camión es muy alto. Entonces, si tengo ese camión y lo puedo llenar, voy a ser más eficiente en transportar mi producto. Lo mismo en una pick-up, ¿sí? Si tengo una pick-up y tengo una carga que sobrepasa la capacidad de la camioneta, pues va a ser muy ineficiente. Entonces, tenemos que ver cuál es el balance entre el equipo que tenemos y cómo lo estamos usando. Ustedes no tienen idea lo que cuesta tener equipo de más operando sin ningún beneficio. Y hay mucho de eso. Y el último es la eficiencia de operación de la fabricación del producto o servicio. Aquí nos va a decir cuánta energía tenemos nosotros, cuánta energía estamos poniendo para producir un producto y cómo lo estamos sacando. Esa entrada y esa salida de producto nos va a decir que por qué tengo yo que hacer un producto y se está llevando 20 kilowatt hora por unidad de producción, cuando mi competencia o en otra empresa hermana están utilizando solamente 10 kilowatt horas. Me ha tocado ver que sobre ese análisis cierran plantas y se las llevan a donde están más eficientes. O se las traen porque están más eficientes en México o en Latinoamérica. Entonces es importante entender esa parte porque eso al final de cuentas, todo lo demás puede ser muy interesante, pero
este valor, este enfoque es el que va a determinar muchas cosas en cuestiones de decisiones económicas. Otra cosa importante de conocer estos 4 elementos es que los 2 elementos que están del lado izquierdo, que es el factor de potencia y el factor de servicio, son elementos de procesos técnicos. Y los 2 del lado derecho, que es el factor de carga del índice de desempeño energético, son factores administrativos. Entonces, todo lo que es factor de potencia y factor de servicio, ahí tenemos que ver a toda la gente de ingeniería, a toda la parte técnica. O sea, cómo está el sistema eléctrico y cómo está funcionando y qué tan buen uso estamos haciendo de eso. Y del lado derecho entran toda la parte administrativa, desde la gerencia hasta la persona que cierra la puerta en la noche. Y es importante que todos entiendan esos procesos. Entonces, esto quiere decir que todos en la empresa estamos involucrados en que también estamos utilizando la energía. El presupuesto energético también es importante entenderlo. El índice energético, que son kilowatt horas por unidad de producción, debe ser la base fundamental para poder presupuestar. Normalmente lo que se hace es que se suman todos el consumo y las demandas y se estima, dice, ahora va a ser 15% más o nos vamos a ahorrar el 10% y agarran y dan un presupuesto y vámonos. Esos presupuestos siempre están mal, ¿eh? Esos presupuestos siempre están mal. Lo que tenemos que entender es que si yo necesito 10 kilowatt horas por cada pieza y necesito hacer 10 piezas, pues 10 por 10 son 100 kilowatt horas. Si mi producción para el año que entra va a ser de 20 piezas y yo voy a seguir manejando los 10 kilowatt horas, son 10 por 20, son 200. Entonces, voy a necesitar 200 kilowatt horas. Si me cae una orden extraordinaria y tengo que duplicar o triplicar mi producción, pues el presupuesto que tienen no les va a servir para nada, porque necesitan tener el consumo de energía ligado o atado a la producción. Y esto es bien importante, esto lo vemos a cada rato y es un estrés impresionante en las juntas de staff, sobre todo para la gente que quiso el presupuesto, ¿verdad? Si tenían pensado hacer 100 piezas y luego les cae una orden, tienen que hacer 200, todo el mundo quiere hacer esas 200 piezas con el mismo presupuesto. No funciona así. Entonces, es importante entender el índice energético. ¿Cuál es su costo actual por kilowatt hora? Está cambiando, va a cambiar y con la nueva estructura de Comisión Federal va a ser también importante entenderlo para poderlo controlar mejor. Hay que conocer la producción para el próximo año natural o fiscal, dependiendo de cómo lo manejen, y el presupuesto se hace por las unidades de producción, por el kilowatt hora por unidad de producción, por el kilowatt hora de precio esperado. Y con esto van a poder hacer mucho mejores estimaciones, porque al final de cuentas es una estimación, y el dinero que necesitarían también para buscar eficiencia energética. Como vieron las gráficas anteriores, ahí el costo de meterle dinero como tal en productos o servicios fue mínimo. Lo que se le metió mucho dinero fue en administrarlo. Mucho tiempo fue en administrarlo. Y obviamente trajo unos beneficios importantes. El poder de la eficiencia. Obviamente tenemos que ver el costo de la energía actual. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si tenemos 1 millón de piezas y son 10 kilowatt horas por pieza a 1.25 por kilowatt hora, nuestro costo va a ser de 12 millones y medio de pesos al año, ¿sí? Sí, la misión de toda empresa obviamente es incrementar su producción y vender más. Entonces, si nosotros aumentamos la producción 10% y el costo 10% y mantenemos el índice energético igual, pagaríamos 15 millones de pesos en lugar de 12.
Si logramos un 10% de eficiencia en el uso de la energía, entonces pagaríamos 13 millones. Aquí es donde esta parte de aquí, los kilowatt horas por unidad de producción, toman una importancia muy fuerte. Hemos visto índices energéticos caer 30, 40% y produciendo más y más y más y más, y se utiliza mucho menos energía, y al final de cuentas tenemos alta producción con costos de energía muy, muy controlados, ¿no? Entonces, yo les haría esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, presupuestos de energía, aquí hay una tabla en donde nosotros vamos a agregar, si al principio era 1,000,000, con 30 kilowatt horas por unidad de producción a 1.10, tenemos 33 millones de pesos. Si aumentamos la producción 10% y el índice energético lo dejamos igual, y incrementamos el costo de la energía a 20%, obviamente al final de cuentas vamos a pagar 32% más de energía. Y así sucesivamente, si lo hacemos en 10, en 15, en 20, en 25, en 30, aquí podemos ver cómo podemos ir manejando tanto el índice energético, ¿sí? Si lo mejoramos, aquí vamos mejorando el índice energético, y el precio, pues obviamente aquí cambiaría. Normalmente son para hacia arriba, sobre todo en México son hacia arriba, y aquí nos podemos ver las diferencias entre cómo podemos ahorrar o cómo podemos reducir nuestros costos de energía a través de poniéndole más atención al kilowatt hora al índice de desempeño energético, que son kilowatt horas por unidad de producción. Entonces, el índice de desempeño energético es un indicador de desempeño por año, que si se fijan aquí teníamos 3.07 kilowatt horas por unidad de producción, y se bajó de manera consistente hasta en el 2011, 12, hasta el 2014, que bajó a 2.12, que fue casi 31% de ahorro, ¿no? Los indicadores es básicamente cuantificar la relación que hay entre el consumo y la energía y la producción, y tenemos que entender cuál es el desempeño energético, que es el indicador para conocer qué tan bien estamos utilizando la energía contra el producto. Si se fijan aquí en esta empresa, en el 2008 consumían 4.9 kilowatt, produjeron 4.9 millones de piezas, y en el 2013 fueron casi 8.3 millones de piezas, y aquí consumieron 15 millones de kilowatt horas, y aquí consumieron 18 millones de kilowatt horas. Entonces, obviamente, si aumentan la producción, van a consumir más energía, pero el chiste no es consumir más energía o menos, sino ser más eficientes en el uso de la energía. Y ahí es donde están los cambios interesantes. Bien, el ahorro de energía sin un enfoque sistemático simple y sencillamente nos va a generar muchas situaciones de estructura administrativa que no nos lleva a ningún lado. Normalmente cuando vienen costos altos se solicitan las auditorías y los cambios. Aquí hay una reducción de algunos costos, algunas inversiones pequeñas, etcétera, y ya cuando se logró algo, se bajó del nivel, ya todo el mundo está bajo control y no pasa nada. Y al rato otra vez hay altos costos y se busca la última auditoría y bla, 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 y se vuelve a hacer lo mismo, y estamos dentro de un ciclo. Esto es un ciclo. Este ciclo sucede en México y en todo el mundo. En todo el mundo, este es un estudio que se hizo por la fuente de CAI, se hizo por todo el mundo. Cuando tenemos un sistema de gestión de energía bajo un enfoque sistemático, la dirección se compromete a establecer los programas de energía. Una vez que se establecen cómo se van a empezar los ahorros iniciales y se mantienen esos ahorros, entonces se empiezan a dar las inversiones. Normalmente este paso de aquí a acá es de un 15%, y esto lo hemos visto muchas veces, y en la mayoría de los casos se alcanza en 3 meses o menos.
Una vez que ya se alcanzó eso, entonces ya podemos ver cuál es el mantenimiento de estas políticas y de esta cultura que se está empezando a implementar y empezar a ver las inversiones. O sea, ya podemos ver, o sea, en qué vamos a invertir, cómo vamos a invertir, por qué vamos a invertir, cuándo se va a invertir, etcétera, eso, hasta que esto se convierte en una cultura en la organización. Bien, ¿cuáles son los beneficios de una implementación planificada? Favorece el diseño. Uno de los problemas que nosotros vemos es que la eficiencia energética o son urgencias o son ideas. O, por ejemplo, hemos visto muchas cosas. Es que esta cajita negra ahorra energía y todo el mundo pone cajitas negras y al final de cuentas ni funcionaron y algunas veces dañan mucho los equipos. Pero bueno, eso desafortunadamente lo sucede y esas son cosas que una cultura energética no permitiría. El otro establece bases técnicas, económicas y financieras para que los proyectos se den correctamente. Obviamente aquí vamos a poder comparar proyectos en beneficios técnicos, económicos y financieros y no solamente de precios. Podemos establecer objetivos y resultados que serán medidos y verificados. También tomaremos en cuenta elementos interdisciplinarios. También la idea es generar confianza en que lo que se está haciendo está teniendo resultados y entonces esto crece continuamente. Mantiene responsables y responsabilidades. Esto es bien importante. Tenemos que tener una estructura en donde haya una persona responsable para que el perfil energético de la planta sea de esa manera y si se sale de ese patrón, pues poder avisar y quiénes son los responsables de que lo que está sucediendo. La idea es de que se promueva, se procura y se estimula el desarrollo de más proyectos. Cuando el equipo dentro de la empresa se empieza a involucrar en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, aquí hay una estructura de generación de proyectos muy interesante, porque hay muchas cosas que solamente la persona que está ahí trabajando se da cuenta en su entorno. Obviamente se estimula un horizonte donde se vislumbra un futuro cuyas situaciones necesariamente serán distintas a las actuales. Obviamente lo que tenemos que ver es qué va a pasar a futuro y por qué va a pasar, ¿no? Y impulsa el desarrollo tecnológico y hace empresas más competitivas y sustentables. Esto, sin duda, no hay duda de que esto... Bien. Una de las preguntas más comunes y que nos topamos es que con esto de la cultura energética es cómo vamos a comprar energía y qué va a pasar con las energías renovables. La ley ahorita está cambiando, y bueno, ya cambió más bien con la reforma energética y está pidiendo muchos requisitos en cuestiones de energías renovables. Y aparte nos están ofreciendo energía de compra a terceros. Aquí lo voy a hablar en general y poco a poco lo vamos a ir estructurando mejor a medida que vayamos viendo los módulos. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo se requerirá de energías renovables o compra de energía a terceros? Ya. Hay oportunidades, tenemos que buscarlas, pero lo que sí recomiendo es, hay que analizar muy bien toda la estructura para tomar las decisiones correctas. También les puedo decir que muchas empresas que ya están haciendo esto han cometido muchos errores por no entender el fundamento de cómo se consume la energía y por qué se consume la energía en las plantas. Y les ha costado mucho dinero, mucho dinero. Hay una exigencia por ley actual de que esto suceda, de la cuestión de las energías renovables. Y ahí también hay una oportunidad interesante. No necesariamente tienen que ustedes tener equipos de solares. Eso no es correcto. O sea, porque el generador de energía eléctrica tiene que darnos el componente de qué es energía, de cuánta energía renovable nos están proveyendo. Entonces es una parte de la ley que hay que comprender y entender bien, que eso no lo vamos a ver ahorita. Tenemos que analizar cuáles son los contratos, si van a ser contratos a largo plazo o a menor plazo. Ahorita ya eso también está cambiando. Hay que tener en cuenta algo
algo muy importante. México es el último país en el mundo que entramos al mercado abierto de energía. Entonces, viene gente con unos colmillos bastante fuertes, bastante largos, ya conocen, nosotros no conocemos, entonces es importante entenderlo, ¿no? Tenemos que buscar mejores precios, obviamente. La idea es de que cómo podemos estructurar el proceso energético con mejores precios. Para ello hay que entender cómo se comporta y qué nos van a cobrar y cómo nos van a cobrar. Ahora, en la mayoría de los casos, vamos a tener dos facturas, una de Comisión Federal y una por parte del proveedor, ¿no? Y pues obviamente también hay que tener en cuenta que cuando hay falla en uno de los dos, pues alguien tiene que suministrar energía, ¿no? Tenemos que cumplir con la ley de sustentabilidad, que eso también va a empezar a tener una presión cada vez mayor en las empresas. Y la idea es cómo podemos estructurar una cultura energética en la que se tenga toda la infraestructura de energía a través de los procesos energéticos de producción para poder cumplir con la ley y tener mejores precios. Eso es lo que debe de cubrir la cultura energética. Y todo mundo, vuelvo a repetir, todo mundo que está involucrado en el uso de energía en la empresa es corresponsable de que esto suceda correctamente. Por eso es importante una cultura. Una vez que esa cultura la conozcan todos, sus procesos energéticos van a ser muchísimo más eficientes. Lo vamos a seguir viendo en los otros módulos, pero sin embargo, básicamente siempre nos interesa es que tengan el mayor de los éxitos en los proyectos de ahorro y eficiencia energética.